Hola, muy buenos días. Mucho gusto en saludarlos, esperando que estén todos bien con el favor de Dios nuestro Señor. Y acá nosotros, pues con mucho gusto, poniéndonos en las manos de Dios para la transmisión, que no tenga ninguna una interferencia y en su patrocinio para que lo que hablemos sea bien dicho, sea bien recibido. ¿Ok? Agradeciéndole a Turito, nuestro flamante decanazo académico que está atrás de cámaras haciendo posible la transmisión. Muchas gracias, Turito. Turito. Tenía que salir, ¿verdad? Con mi Pepe el Toro. Bueno, vamos a trabajar, pero antes, recuerden que ya pueden empezar sus tareas los que ya recibieron todos los principios. Biblia, Turito y Nati, Isaías y Pera, Jesucristo, sacerdocio del creyente Pablito, Yola, autonomía de la iglesia, segunda parte, porque Pera ya se aventó la primera, libertad de conciencia, los migues con Lalo, y ahora el complemento con separación iglesia-estado, y el último va a ser el de Marifé, que es evangelismo, y ya pues ella tendrá tiempo de hacerlo. Se le está enviando a Arturo para que nos haga favor de ver quién hace la edición, pone encabezado, arma nuestros artículos de fe, porque eso es lo que están haciendo, y ya tenemos un documento final que va a estar anexado al acta constitutiva y al manual de la iglesia. ¿Qué debe de ser la tarea? La transcripción de los videos, nada más. Ven los videos, ven los principios que se manejan ahí y hacen la transcripción, y obviamente pueden separar lo estrictamente académico del desarrollo del principio como artículo de fe para dejarlo bien. Nati preguntó si por texto o esquematizado. Yo inferí que preguntaba cómo se va a desarrollar el trabajo, qué estructura, qué formato tiene. Por eso puse prosa, es texto. No hay un esquema, una forma, un formato para desarrollarlo, pero sí, con su rollito. Y Turo después dijo en texto, porfa, que a lo mejor a lo que se refería era cómo se mandaba por el correo. No lo sé, pero bueno, lo vamos a mandar. Pera lo hizo así en prosa el texto, desarrollando eso, lo que es el principio y artículo, dando crédito a la fuente, su servidor, basándonos en los videos tales, el principio tal, y lo desarrollo como artículo de fe. Si han visto los artículos de fe de las iglesias bautistas, ponen 5,000 versículos y ponen mucho detalle del detalle, no, una cosa así. Solo narramos cómo manejamos el principio. Y yo creo que tienen que empezar ya para no entretenerse y dejar entonces a Marifé que sea la última, no por decidiosa, sino porque pues todavía no se habla de su principio. Así que con este que se va a manejar hoy, diríamos que ya tienen todos para trabajar y no se dilaten, ¿va? Bueno, entonces, el trabajo que tenemos para hacer hoy es separación iglesia-estado. Y para hablar de separación iglesia-estado, hay demasiado que decir, pero voy a ir al final, aun cuando voy a desarrollar el tema, enunciando. Este principio quiere decir 3 cosas. No una iglesia oficial, no un estado clérigo, y la mejor combinación de ambos. Y es lo que voy a explicar. Yo quisiera que todos vieran todos los videos, que no se confiaran a nada más manejar el de la tarea correspondiente al principio que escogieron, para que tengan una cultura general sobre todo el contenido de la denominación y cómo lo estamos pragmatizando como iglesia local. Ahí el valor de que vean todo el material. Por ejemplo, Pera ya hizo su tarea,
pero pues está en todo porque quiere esa cultura, esa información, que ya ha tenido en otros institutos que hemos tenido, pero pues siempre como que se actualiza la información y siempre pues como que se actualiza uno mismo, aún muchas cuestiones estoy también innovando. Y eso pasa con los escritores sagrados. Pablo no es el mismo en Gálatas, que es la primera carta, que en Romanos, aunque es lo mismo, trata lo mismo, pero no es el mismo escritor. Y así, cada escritor, cada pensador va formando su mente como pasa el tiempo, cosa que debe de suceder, porque qué pena que fuese el mismo, el intelectual, de hace 5 años y después de un lustro. O sea, entonces no tuvo ningún crecimiento. Y eso no debe de suceder. Hablamos de actualización. Entonces, al hablar de separación iglesia-estado, definimos iglesia y definimos estado. Etimológicamente hablando, el concepto iglesia no existe como tal. ¿Por qué? Porque iglesia es una convocatoria. Si digo iglesia, estoy diciendo vengan, para que me entiendan. Entonces, vengan no es una entidad, es un llamado. Y eclesía es un llamado. Ahora, pragmáticamente se ha asignado eclesía al grupo, pero eclesía es el llamado, es la convocatoria. Y obviamente, como ya hemos visto y nos hemos entretenido, templo no es ni las personas ni el edificio, que es una tergiversación común de iglesias bíblicas. Templo es el edificio que construye Salomón y luego lo reconstruye Esdras Nehemías. Eso es el templo. Punto. Hay sinagogas, que son los espacios pequeños para reunión de poca gente, que también tienen su formato, tienen su estructura, mas no son llamados templo. La eclesía, la convocatoria de la congregación, del suma Christos, o sea, el cuerpo de Cristo, no tenía edificio. Se reunían abajo del arbolito, junto al río, en las casas, que era lo más común, o en las catacumbas en los periodos de persecución. Entonces, no ha habido un edificio. Hemos hecho edificios como simulacro del templo judío salomónico, y así se ha asignado, y es el lenguaje coloquial, es la lengua vernácula popular, asignar templo o iglesia a la congregación o al edificio. Bueno, así es, pero el conjunto de creyentes donde mora el Espíritu Santo, porque son salvos, la congregación no puede ser de no salvos, tiene que ser de salvos para que sea congregación. Es llamada en el Nuevo Testamento naos, y naos significa santuario, es más allá que templo, santuario, lugar santísimo, donde el arca del pacto era guardada y donde el sumo sacerdote entraba anualmente al Yom Kippur, al día de la expiación. Entonces, para el Nuevo Testamento, la congregación es o cuerpo de Cristo, soma Christos, o naos, el lugar santísimo. Y como hemos visto hoy día, pues está reunido, y está reunido hasta virtualmente, lo que nuestra congregación en pandemia, por vanguardia, se constituyó. Y lo que les he dicho mucho es que primero Dios, ahora que haya más movimiento, vamos a estar, por ejemplo, en Jalapa o en Guadalajara, y desde allí haremos la transmisión del culto o del servicio en turno correspondiente, ya sea martes, ya sea viernes, ya sea sábado, ya sea domingo, con todas las entidades que forman linaje escogido, Morelia, Jalapa, Guadalajara, Zitácuaro, Zacapo, etcétera, porque al final estamos siendo el soma Christos, el cuerpo de Cristo,
aún en la modalidad virtual. Ahora que empezamos las reuniones presenciales, vamos a estar juntos, pero igual con nuestras extensiones a través del YouTube, porque el culto fuerte va a seguir siendo el de YouTube. La reunión presencial van a ser como manejaba los cultos fogateros, le digo, de los campamentos, de testimonios, de lectura bíblica, de alabanzas, bonito sí, pero el contenido del sermón sigue siendo por YouTube para la formación y el alimento a toda nuestra iglesia virtual por extensiones y presencial. Entonces, es un diseño nuevo de congregación. Y esto también es interesante en la definición de iglesia. Pera, en su apéndice, en el principio de autonomía de iglesia, lo destaca. Hacemos un plus como una iglesia vanguardista en nuestra autonomía de formar una congregación virtual. Van a ver que al rato van a empezar otras. Y yo lo distingo porque tienen que ser inteligentes para ver la distinción. Una cosa es que yo vea un video de una iglesia o una predicación y otra cosa es ser miembro. Son dos cosas muy diferentes. Y de lo que hablamos es de lo segundo, de pertenencia. No nada más de presencia, sino de pertenencia. Entonces, definir iglesia es el conjunto de creyentes que virtual o presencial estamos haciendo Soma Christos, el cuerpo de Cristo. Y nuestra identidad es como denominación bautista en la iglesia local Linaje Escogido. Entonces, estemos en Asia, en Guadalajara, en Morelia, somos Linaje Escogido. Esta es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. En la oportunidad de vernos o en la oportunidad de transmisión, pero seguimos siendo el Soma Christos. Por eso insisto, y tendrá que llegar a esto Morelia en algún momento, tendrá que entender que edificio ya no es necesario, que construcción tampoco es necesaria, que renta de instalaciones solo ocasional, dependiendo de la reunión presencial en turno. Ahora, esto no inhibe que haya otro tipo de reuniones presenciales como señoras, como varones, como jóvenes, pero ya es por segmento y es en oportunidad a una necesidad específica. Es todo un diseño, ya lo tengo en la cabeza y lo iré dosificando para que lo vayan entendiendo, porque de golpe no se comprende porque uno está a la estructura y al paradigma de que la iglesia es un edificio o tenemos que estar refugiados en el edificio, pero eso es lo que lo ha hecho más inoperante. Como hemos visto a lo largo de todo el trabajo de instituto, cuando la iglesia se encerró, cuando se limita el edificio, pierde operatividad. Y la diferencia novotestamentaria es una congregación sin ataduras, sin edificio, sin un lugar específico, dado que se recorre, y era el trabajo misiológico de Pablo, que andaba en cualquier sitio. Miren, es un buen ejemplo que tenemos ahí. La ironía es que estamos, como se empieza la iglesia, brincándonos toda la historia. Pablo, vamos a ponerlo de ejemplo, es Linaje Escogido. Y sus extensiones eran Tesalónica, Galacia, Éfeso, Filipos, ¿sí? Y los iba a ver, pero todos eran la misma congregación, aunque eran congregaciones locales específicas. Sin embargo, al nacimiento de lo que era la congregación, era el modo de trabajar. Y la ironía es que estamos regresando a eso para ejemplificarlo mejor. Entonces, lo que vamos a hacer con la ayuda de Dios el próximo año es hacer precisamente eso, ese quehacer en nuestras extensiones, de donde crezcan en su sitio de origen, lo mismo Morelia, pero todas vinculadas en la misma bandera llamada Linaje Escogido, porque al fin tenemos nuestras políticas, al fin tenemos nuestro contenido doctrinal, como los artículos de fe que están desarrollando por los principios mismos, y sobre todo nuestra identificación como grupo específico. Entonces vean que es una cuestión muy interesante, muy innovadora, muy vanguardista, pero muy contemporánea, y de donde insisto que van a ver que esto va a estar pasando. Va a haber en poco tiempo, mediano tiempo,
iglesias que van a empezar con membresía virtual. Y no digo que nos copien, solo digo porque es la necesidad. La escuela está haciendo así hoy día ya, y muchos trabajos en empresas, pero hemos dado un par de pasos adelante primero, y como innovador, pues obviamente trae la confusión de quienes no alcanzan a comprender toda la visión, pero ya lo irán entendiendo, es un proceso de conversión. Entonces, iglesia, en nuestra definición, es así de simplista linaje escogido, con su modalidad virtual y con sus contenidos vanguardistas e innovadores, contemporáneos, y que desmitologizamos la historia, pero nos quedamos con los paradigmas que nos son útiles, como acabo de mencionar, la misiología paulina del Nuevo Testamento, que sin querer queriendo va a ser nuestra praxis contemporánea. Así que más novotestamentarios no pudimos haber salido, fíjense. Bueno, pero entonces ahora vamos a definir Estado. Estado es una palabra que inventa Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe. Antes no se manejaba ese término, lo maneja él, de ahí surge. Y muchos sociólogos, filósofos, historiadores lo fueron enriqueciendo. Uno de ellos, y muy importante, muy trascendente, Rousseau. Rousseau lo que hace es, en su documento Contrato Social, hace una definición de lo que debe ser el Estado. Y por Estado se refiere al gobierno. Pero me gusta el concepto Estado porque no solo es los ejecutantes del gobierno, sino es el sistema gubernamental. Diríamos, metemos clase política, sistema gubernamental, ponemos actores, partidos, y toda esa amalgama constituye el Estado. Ahora, hay algo sensacional en este quehacer, porque este principio bíblico, que ya sabemos, bueno, perdón, corrijo, no lo debo denominar principio bíblico, más bien principio bautista, porque no es bíblico, es a lo que voy. La denominación, como he dicho repetidas veces, no tiene un momento para definir cómo surgen los principios y bajo qué autoría. Simplemente al ver su praxis, al ver qué estaban haciendo, llegan a la conclusión como moraleja, pues esto es lo que venimos haciendo, y lo extractaron. Y esta nomenclatura ha venido sufriendo muchos cambios en la historia, por eso digo, a mí no me gusta la que usa Anderson, que es sociológico y esas jaladas, porque ni son como fueron nombrados al principio, porque tuvieron muchas correcciones, y a mí me gusta hacerlo mucho más simplista, que no quiere decir por simple, sin contenido. Quizás no debo usar simplismo. Simplismo es la cosa barata de lo simple. Simple con contenido y simplista es sin contenido. Pero bueno, lo interesante aquí es que en el Nuevo Testamento y en la historia no hay separación iglesia-estado. En el Nuevo Testamento vemos un estado dominante. Bueno, espérenme, desde el Antiguo Testamento, hombre, aunque es una iglesia novotestamentaria, la denominación bautista, porque es el Nuevo Testamento el que interpreta el Antiguo, por eso decimos somos novotestamentarios. Sin embargo, desde el Antiguo Testamento jamás vemos separación iglesia-estado, porque el profeta en turno debate con el rey en turno. Y recordarán que para llegar a eso, primero existía una teocracia. Dios manda a su pueblo. Y cuando el pueblo quiere rey, que va a llegar Saúl vía Samuel, hay un conflicto espiritual de donde Dios dice, me desechan a mí y quieren rey. Pero este rey, supeditado entre comillas, por Dios, bajo las órdenes, los conceptos divinos.
de donde luego es el reclamo del profeta con él. Pero así hay el vínculo pueblo de Dios, Estado. Y luego los profetas, la recriminación que hacen permanentemente a los reyes en turno de su mal juicio, de su mal proceder. Luego la época de jueces, en fin, no hay una separación iglesia-estado. Vemos que la nación no está separada en su régimen legal con lo espiritual, de donde incluso el régimen legal estaba 100% basado en el régimen espiritual. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos, y aquí empiezan los problemas y el mal manejo de las citas, porque una cosa que manejan de volada es dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, separación iglesia y Estado. No, nunca. Allí el asunto es poner en aprietos a Jesús si pagaban impuestos o no, porque la contemporaneidad del Cristo histórico nos va a liberar de Roma. No viene a darnos la salvación del ser. Entonces, el aprieto era, ¿pagamos impuesto o no? Y entonces, la respuesta de Jesús, que no hay separación iglesia-estado, que es muy pertinente, es, no se hagan tontos con sus impuestos, no se hagan tontos con sus ofrendas. Esa es la respuesta. Participen del impuesto como de la ofrenda, participen del diezmo como del impuesto. O sea, se deben a ambos. No está diciendo están separados, está diciendo tienen responsabilidad con ambas entidades. Eso es lo que está diciendo, pero les digo, me encanta cómo le dan en la torre a los textos, ¿no? Ahora, la otra es esta. El Estado, ya manejando el concepto que acabo de definir, en el Nuevo Testamento es hostil al cristianismo. Y sin embargo, el cristianismo maneja una resistencia pacífica, no violenta, pero subordinado al Estado. Está manejado en Hechos cuando mencionan los apóstoles Pedro y Juan, ¿les hacemos caso a estos o a Dios? Nos están prohibiendo predicar porque acabamos de sanar al cojo y dicen que no prediquemos, pero no vamos a hacerle caso a los hombres sino a Dios. La atenuante es, al Estado no le obedezco si me pone contra Dios, pero no con violencia, sino en una resistencia pacífica, de subordinación al Estado. Ya dijo Jesús, paga impuesto, no te hagas tonto, como no debes hacerte tonto para pagar tu ofrenda. En el momento que recibes un honorario, en ese momento haz tu ofrenda. En el momento que el Estado reclama impuesto, págalo. Vamos a la tienda y ya nos lo están cobrando y de muchos modos lo estamos haciendo. Por eso es impuesto, es obligado. La ofrenda se supone que es voluntaria, pero ahí Jesús le está dando el mismo carácter, ¿no? Como pagas uno, paga el otro, ¿no? Yo tuve un diácono en mi primera iglesia que pastoreé en México, que era doctor en Nuevo Testamento, y él era mi presidente de diáconos, como Neftalí. Y este cuate, después de que yo predicaba, se paraba y decía, ¿recibieron bendición? No, pues sí, pues oye, qué sermonazos me aviento, ¿no? Bueno, es broma, por supuesto. Y entonces decía, ¿recibieron bendición? Sí. Paguen. No decía, vamos a levantar la ofrenda, sino decía, paguen. ¿Recibieron bendición? Paguen. Y pasaban a levantar las ofrendas y él como nazi, paguen. Ni siquiera es voluntario lo que Dios ponga en su corazón, sino paguen a la bendición recibida. Entonces, en el Nuevo Testamento, el Estado es persecutorio,
porque veían como rival al cristianismo con el Señor, con el Kyrios, el César, el Kyrios. Y como el emperador no quería rival, pues perseguía al grupo que podía presentar rival. Pero el grupo que no presentaba rival, pero sí tenía otro señor, se somete al Estado. Sin embargo, aquí hay dos. Una es, tienes dos nacionalidades. Tu ciudadanía está en los cielos, de donde aguanta la ciudadanía terrena. Los israelitas tienen varias nacionalidades. El rabino tenía nacionalidad israelí, pero igual tenía mexicana e igual tenía gringa. Hay paisanos que tienen las dos nacionalidades, en fin. Entonces, nos ilustra que pertenecemos al cielo, perteneciendo a la tierra, perteneciendo a la tierra, pertenecemos al cielo. Esa es una. La otra, dice, y es complejo, no es fácil, que el Estado lo ha puesto Dios y muchos sufrimos con el Estado. Yo he sido un crítico acérrimo del Estado desde temprano en mi pastorado. En Jalapa lo expresé mucho. Había foros, prensa, televisión, radio, con nuestro grupo ecuménico. Hoy no se diga. Soy un crítico acervo a la auto llamada cuarta transformación. Yo no la llamo así, yo le llamo de formación. Pero soy un crítico. Ahora, aquí entonces viene la consigna. ¿Cuál es nuestro papel? La ley dice, no hagas proselitismo político. Quiere decir, no hagas partido político. O sea, para el clérigo, no le digas a la gente por quién votar, como por quién no votar. No hagas proselitismo partidista. Eso establece la ley. Pero la otra es que puedo ser un apoyador del Estado o puedo ser su adversario en base al mal manejo que haga de su función pública. Esa es cosa aparte. Y mucho indocto ha dicho, el clérigo no debe meterse en estas cosas, y yo le digo, ¿y cómo el Estado sí se mete en nuestras cosas? Un ejemplo, darle personalidad jurídica o no a las iglesias. Pasó con el salinismo. Entonces, hay un vínculo, no nos podemos desprender el uno del otro, aunque debo obedecer, no hacer proselitismo partidista, pero igual no deben interferir en mi declaración política, porque al final política lo que está diciendo es la definición, el concepto, lo que nos concierne a todos, porque es de la ciudad, es de la sociedad, más que ciudad, de la sociedad, aunque polis es ciudad, pero es lo que nos pertenece a todos. Al final pago impuesto, ¿no? Entonces, pues tengo derecho también a decir cómo lo están manejando o no. Entonces, el problema es que se nos dice, sométete al Estado, con la excepción, mientras no me haga no someterme a Dios, porque Dios pone el Estado. Y cuando hace esa declaración Pablo, no hay que olvidar que la contemporaneidad estaba en turno el ejercicio de Nerón, y precisamente cuando sale Priscila y Aquila por Claudio, Claudio es un sinónimo de Nerón, es otra manera de llamarlo, estaba en el ejercicio del poder, y sabemos la locura de este tipo, ¿no? Entonces, uno queda con el conflicto. Dios pone al Estado. Ahora,
digo que queda uno con el conflicto porque aún puede ser una medida disciplinaria. De hecho, lo es. La declaración es, no en balde lleva la espada. Por eso sométete. Sin embargo, con la atenuante, mientras no te distraiga de tu cristianismo, de tu discipulado, ejerce ese sometimiento, ¿no? Pero el punto es, y hay algo peor, mira. La palabra diácono, que se traduce servidor, yo lo traduzco colaborador, me gusta más. Falsamente en las congregaciones, diácono como posición de poder, ¿no? Cuando la autoridad es el servicio. El ejemplo moral es lo que da autoridad, no el puesto, no la posición. Y ya he dicho que no son puestos, son funciones. Así lo describe el Nuevo Testamento, son las funciones. Pero el punto es que Pablo usa indistintamente dos términos cuando se refiere al Estado. Cuando usa diácono, no me molesta, porque digo, pues sí, está colaborando con Dios mal, pero colaboran con Dios, ¿no? Podría ser peor. Es mejor tener un mal gobierno que no tener gobierno o tener un peor gobierno. Pero viene otra. El otro concepto que usa el apóstol es liturgos. Y liturgos, ustedes ya vieron, viene de ahí viene liturgia, que es el orden del culto. Liturgos es un servidor sagrado. O sea, el liturgo soy yo. Perdónenme, queridos diáconos y colaboradores que hacen muy bien sus chambas y sirven muy bien. Recién le dije a Turo, por favor, coordina, organiza. Tú eres nuestro representante legal, pero además eres el jefe, voy a decirlo así, en la colaboración de servicio, del Ministerio de Servicio. Coordina todo para que estemos listos para aperturar el primer domingo de septiembre, el 6, instalaciones y todo, ¿no? Entonces él va a hablarle a la gente, ya sabe a quiénes, en distintos ministerios, pero él es el coordinador. Entonces es un magnífico colaborador, como muchos de ustedes, pero no es, aunque su función es espiritual, desde luego, porque es perteneciente al reino. Liturgos hace una distinción, porque liturgos es el que se encarga de la oración, de la palabra, de la exégesis, de la interpretación, el último responsable, el que lleva al rebaño o al grupo hacia donde Dios quiere, le da dirección, lo cuida, supervisa, desarrolla ministerios. O sea, liturgos es un nombre muy especial. ¿Y saben qué? Pablo en Romanos 13 lo usa indistinto, le dice al gobierno diáconos o le dice liturgos, y ahí se me revuelve la panza porque digo, yo no puedo aceptar que Obrador sea liturgos. Ahí soy rebelde al Señor. Digo, no me digas que este tipo es un liturgos, no lo pongas en mi mismo nivel. Yo busco el bienestar del sujeto colectivo y aquí la ironía es que viviendo con la corrupción espantosa del PRI-PAN y de todos los nefastos partidos que existen, había suministros y teníamos un producto interno bruto mejor, y ahora con la pretendida idealismo, la utopía de no corrupción, que tendríamos que estar muertos todos, o en la gloria, no hay nada. No hay vacunas de influenza, no hay de sarampión, no hay de tuberculosis, no hay de quimios para niños con cáncer, no hay nada. Se la o sea, no es un mal gobierno, es un pésimo gobierno. Antes, en sexenios pasados, vivíamos malos gobiernos. Hoy vivimos un pésimo gobierno y en muchos casos temo que no tenemos gobierno. Cuando vemos cómo detienen las vías del tren, cuando vemos a los anarquistas hacer su daño, cuando vemos normalistas que secuestran camiones y los saquean, yo digo, esos ya no son normalistas, son delincuentes, son rateros, son secuestradores. Entonces, el discurso de la tontería que viene desde el Ejecutivo ha dado los peores números en seguridad, en economía, en desarrollo, en todos sentidos. No hay en feminicidios, no hay peor números en México que esos. Y lo que me retuerce las tripas, otros datos. ¿Cuáles? Tendrían que presentarse y tendrían que compararse a los de las instituciones dadas. Pero bueno,
El punto es, ¿cómo puedes llamar liturgos a quien no está viendo el bien, aunque sea el discurso del pueblo y de los pobres, no está viendo el bienestar de la sociedad que estamos, y no se diga en la crisis sanitaria, con el terrible manejo que se hizo de esto para no saturar hospitales y no prevenir que hubiera enfermedad y contagios? Pero bueno, así es, y es un misterio. Ahí me zafo como teólogo de lo que no me alcanza el cerebro ni el corazón. Pero ¿cómo es llamado liturgos el Estado cuando, por ejemplo, ya no aquí, sino los fascistas, hablando en España, en Alemania, en Estados Unidos, y no quiero usar el término en México, pero ¿de qué? Del fascismo y de todas sus manifestaciones. Entonces, hablaba yo de medida disciplinaria y es porque el martes en el discipulado me quedé allí para desarrollarlo el próximo martes. Cuando Dios disciplina, estamos seguros de la salvación, pero cuando viene disciplina, y esto es formación. Y yo creo que nos pasó en el país lo que le pasó a Israel con Saúl, nos pasó con el movimiento de reforma o de regeneración nacional. Nos fuimos con la finta y pusimos los ojos en el hombre y no en el Señor. Y lo estamos pagando porque, si bien fueron 30 millones de votos, la población en el país es mucho más que eso, de donde entonces no votaron o no les importó y dimos chance a 30 millones que decidieran visceralmente por el hartazgo justificado del mal manejo en los sexenios pasados. Pero la ironía es que con toda esa corrupción había las cosas. Entonces, nos fuimos con la finta, y me incluyo, de donde, como ahora al revés, en el 2021, debemos poner a toda la gente en Cristo a orar, buscando la dirección de Dios, buscando su guía, buscando su voluntad y un voto inteligente de la nación para el camino de la misma. Yo estoy muy en contra de cómo se maneja, cómo está la distribución de poderes. Yo prefiero parlamento, como en Europa. Aquí estoy molesto con la cantidad de partidos políticos. Estoy molesto con que con el 3% ya tienen la facultad de establecerse como partido político. Estoy molesto por las cantidades extraordinarias de dinero que se llevan los bandidos de los partidos políticos. Estoy molesto por la nomenclatura, estoy molesto por el discurso, la demagogia política, porque hasta cambian como clásicos líderes de congregaciones hasta el tono de voz y aparentan. Todo eso me enferma realmente del Estado. Y el asunto aquí es, ¿por qué lo pusiste, Dios? Y Dios puede decir perfectamente bien, yo no lo puse, ustedes los pusieron y yo los dejé, porque confiaron que ellos podían y no recurrieron a mí para la dirección que necesitaban en la toma de decisión. Hubo mucha gente que se involucró con muy visceralmente en la última votación. Y yo creo que ahora tenemos que involucrarnos, sí, visceralmente, por supuesto, porque el coraje debe ir por delante, pero también espiritualmente, de donde el Señor, bendícenos como nación para hacer una votación adecuada. También estoy molesto con la manera de proceder con votaciones y con todo, pero también hay que ver la complejidad que existe ya en un país tan mal manejado, tan poco controlado en el proceso administrativo. Una de las cosas fundamentales es el control, pero no existe tal. Y entonces nada más como que se parcha sobre los parches, ¿no? De la ropa vieja, y se vienen haciendo como en las grandes ciudades, calles, pero sin infraestructura, de donde luego no alcanzan los servicios, porque se hicieron más fraccionamientos. Igual estamos con todo este tipo de cosas, pero yo tengo que hacer un llamado a mi congregación a oración, no por mi candidato ni por mi partido, sino porque Dios dirija a México para medio
componer, porque no digo componer, para medio componer esto con gente, como dice también la Escritura, orar por reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, para que no tengamos tanta zozobra, porque yo no creo que lleguemos a un buen gobierno jamás, pero por lo menos estar en un mal gobierno, que no en un peor gobierno como es el presente, y asomándonos en muchos sitios a un estado de ingobernabilidad. Entonces, aquí el asunto complejo es, pues al final, Dios pone al Estado como medida disciplinaria, ¿sí? También puede ser, por supuesto. No olviden que en el Nuevo Testamento la persecución hacía que la congregación saliera a predicar y a extender el reino, que sin persecución estaba en su zona de confort, no salía. Y esto a nosotros nos ha llamado mucho como congregación para dar el paso a iglesia virtual, no perder lo presencial, abrir los brazos a extensiones y que el reino avance. Con la prudencia, como lo dije en aquel sermón, de que la gente no descuide su devoción ni su ofrenda, porque al final la iglesia requiere la ofrenda, no solo para la manutención de su servilleta, sino para su operatividad. Entonces, no podemos llegar a la comodidad de sí, un servicio virtual, lo veo en la cama, desayunando, pero la responsabilidad, pero soy parte de y estoy también involucrado, no solo en mi oración y en estar en las transmisiones, sino también monetariamente, porque mientras estemos en este planeta necesitaremos recursos y necesitaremos recursos financieros, eso no hay vuelta de hoja. Entonces el asunto aquí con todo lo que estamos diciendo es, se equivocan las iglesias llamadas bíblicas, que tampoco me gusta decirles así, pero evangélicos no les voy a decir porque no lo son, y bíblicos deberían serlo con un manejo adecuado de la escritura, pero bueno, con el pretexto del manejo bíblico, mejor tengo que decirlo así. Cuando hacen su desfile el 21 de marzo, bien contentillos todos, y confunden. Una cosa es que haya libertad de culto, que te dejen expresar tu servicio públicamente con las limitaciones que tenemos, porque si fueran católicos, cierren las calles, hagan su kermés, hagan su peregrinación, pero somos nosotros y no, tú ya no puedes, como hemos visto en un montón de municipios, o en la televisión, en el radio, a ver, el cura va a dar su rollo, oye, yo también tengo que decir y tengo que decir bastante y bien, no, tú no, porque no eres católico. Entonces, el punto es este, aquí en México no hay separación iglesia-estado. Entonces, cuando se desfila el 21 de marzo, bien contentillos, confunde la cristiandad, voy a llamarla así, permiso para tener servicio y permiso limitado, porque no tienes el mismo permiso en otros espacios como los católicos. Empezamos por ahí. 2, cuando dicen torpemente como Anderson, libertad religiosa, no saben lo que dicen, porque libertad religiosa es darle entonces a la denominación preponderante armas para que nos destrocen. Libertad religiosa es, entonces católicos que ya tienen bastante entrada, lleguen a las escuelas públicas, que ya lo hacen en las privadas, y hagan su catecismo, su doctrina, fácilmente. Entonces, libertad religiosa, nunca debemos hablar de libertad religiosa. No debemos decir separación iglesia-estado el 21 de marzo, es permiso de culto, nada más, y con bastantes limitaciones. Entonces, todo es lo que les digo, en las congregaciones hace falta la neurona, hace falta el analizar las cosas y pronunciarlas, porque ahí va la borregada. Y hacen sus discursos bien bonitos en las plazas, los pastorcillos ahí se reúnen y echan su verbo y luego están de barberos con la gente que está en el poder. Nosotros tenemos a Fidel Calderón en nuestra congregación, es oveja y es buen amigo y quiero que sea gobernador. Es un cuate que conozco su integridad, me gusta y ha tenido mucha experiencia en la cuestión política. Pero una cosa que le he dicho a él, y lo grito a los cuatro vientos, quiero que seas gobernador, pero no para pedirte favores, sino para que hagas un ejercicio buscando un mal gobierno y rescatando de un peor gobierno, porque buen gobierno lo dudo, pero por lo menos
que no estemos tan fregados. Yo viví en mi época de oveja con la señora esta, María de los Ángeles Moreno Uriegas, quien fue no solo diputada, senadora, secretaria de Estado, presidenta del PRI, fue muchas cosas esa señora. Esa mujer fue soltera toda su vida, fue mi consejera de jóvenes, éramos amigos, comía en la casa, yo comía en la de ella, me iba a ver jugar mis partidos de fútbol, o sea, muchas cosas, o sea, no de soccer, y había muy buen vínculo. Jamás le pedí un favor, pero vi como medio mundo, no era Jesucristo el personaje principal en la iglesia bautista Estrella de Belén de Ciudad de México, era Moreno Uriegas. Todo el mundo estaba esperando que llegara para hacer la cola de demandas. O sea, qué triste es cuando agarramos y usamos a las personas y no dejamos que colaboren con Dios para el quehacer debido a sus funciones públicas. Pero menciono lo de Fidel porque yo advertí al linaje, no con otros que tenían trato con él, que cuando llegó a reunirse con nosotros, porque andaba disperso y lo traje, es Dios, claro, pero usa estos instrumentos, colaboré con él para que llegara. Luego se acercaron estas gentes y a hacer las solicitudes de favores. Entonces yo dije, no, en linaje escogido no vamos a buscar el empoderamiento de Fidel para sacar ventaja. Cero. Sino para orar por él, para que haga un buen ejercicio de su función pública. Está aspirando a la gobernatura y bueno, comentario aparte. Pero entonces el asunto aquí es separación iglesia-estado. No es agradecer que tengo permiso de culto porque lo tengo limitado. No es propagar libertad religiosa porque me meto autogol y me doy un balazo en la pata. Separación iglesia-estado es para gritar. En México, en 2020 no existe, porque en teoría, más no en la práctica, existe una iglesia oficial. Existe un estado clérigo y las consecuencias de ambas cosas en nuestra sociedad. Lo que el cura en el pueblo o en el municipio aquí, habla el gober, sacan al alcalde ya con menos publicidad, pero siempre sacan al arzobispo. ¿Qué opina este tipo? Entonces, hay un estado clérigo, a ver qué dice. Y hay una iglesia oficial, porque yo levanto la mano, tengo relación con un locutor de noticiero, ya le dije, oye, al cura que pones es pajero, mano, yo te doy contenido con más formación, te doy esto. Sí, viejo, pero las políticas, pues, entonces volvemos al punto. No hay separación iglesia-estado en este país. Y nuestra declaración de fe debe decir que por lo menos linaje escogido se ha dado cuenta de eso, lo grita a los cuatro vientos y proclama, debe haber una iglesia no oficial, debe haber un estado no clérigo y no debemos de sufrir las consecuencias de eso. De tal manera que el pastor, el último responsable del linaje escogido, debe pronunciar un discurso de queja, de pronunciamiento, de rebeldía al mal manejo del poder que se hace y a la pésima administración en la pretendida separación de iglesia-estado que no existe. Y tratar de ayudar a otros, que es muy difícil, porque otras congregaciones con su mente tan estrecha y su criterio tan pobre, llegar a comprender esto. Bueno, lo dejamos aquí, les agradezco mucho. Gracias por aguantarme también los enconos de desahogo. Y aquí estamos, primero Dios, mañana en la transmisión del culto para adorar al Señor y recibir palabra que dice algo como: el día de reunión es para que recibas bendición. Amén. Nos vemos. Amén. Gracias. Ay, córtale, mi chavo. Ya le cortó Turito.